La actualidad en 10 minutos. España entra en la sexta semana del estado de alarma por el coronavirus, en pleno debate sobre cómo deberá llevarse a cabo el alivio de las medidas de aislamiento y pendiente de conocer los detalles de la salida de los niños a las calles, prevista a partir del 27 de abril. Los casos totales en España alcanzan este lunes 200.210, con 4.266 nuevos casos en las últimas horas. Son 20.852 los fallecidos y más de 80.000 los recuperados en España. La quinta semana de confinamiento se ha cerrado con la menor cifra de muertos en un mes. 410 fallecidos en las últimas horas. Un dato que incluso ha mejorado este lunes, que ha habido 399 muertes. Números altos, pero más esperanzadores, con los que España afrontará una nueva prórroga del estado de alarma que se alargará al menos hasta el día 9 de mayo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión con Pablo Casado en el día de hoy para poner fecha a una mesa por la reconstrucción del país, con la que buscar consensos para gestionar la etapa que seguirá a la conclusión de la crisis sanitaria del coronavirus, que será la crisis económica. Aunque ambos han dado distintas versiones del resultado de la reunión. Si bien Sánchez da por hecho que el PP se sumará a este foro, Casado asegura que este finalmente se reconducirá en comisión parlamentaria como pedía su partido. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha decretado que es víctima de actividad fraudulenta por parte de diversas cuentas aparentemente falsas que generan interacciones masivas, es decir, bots, en publicaciones concretas de la cuenta oficial de Facebook desde el pasado viernes 17 de abril. Por este motivo, ha denunciado ante la red social esta actividad sospechosa. En cuanto a Israel, Benjamin Netanyahu y Ben Gariz sellaron hoy un acuerdo de gobierno que saca a Israel de un bloqueo político de más de un año y permitirá actuar al actual primer ministro mantener su cargo un año y medio más, mientras se enfrenta a un juicio por corrupción. Más de 12 meses, 3 elecciones, incontables horas de negociación y lucha contra la pandemia ha necesitado Israel para formar ejecutivo y evitar unos temidos cuartos comicios. El gobierno de emergencia nacional es el nombre que le han dado sus artífices, Netanyahu y él, que será viceprimer ministro, Benny Gantz, en un ejecutivo de unidad en los primeros 6 meses, no podrá aprobar legislación que no concierna a la lucha contra el coronavirus y que a partir de julio podrá empezar a promover la anexión de parte del territorio ocupado de Cisjordania. En lo que hace el caso de Brasil, los casos de violencia machista en el país de Brasil aumentaron un 413% desde que empezó el confinamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Eso es según un estudio divulgado este lunes por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. De acuerdo con este análisis, aunque el aumento de casos de violencia doméstica en el país, relatado en redes sociales, fue alarmante, las denuncias formales ante las autoridades por parte de mujeres y víctimas decayeron por las mismas condiciones de aislamiento requeridas para enfrentar al COVID-19. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2019, en el gigante suramericano se registraron
263.067 casos de maltrato físico a mujeres en sus hogares, lo que se traduce en una agresión cada 2 minutos. Por otro lado, el balance en el mundo de este COVID-19 ya ascienden a de fallecidos a 157.970 fallecidos en todo en el mundo desde que inició la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, que hoy ha confirmado 6.509 nuevas muertes, un centenar más que en la noche anterior. El organismo con sede en Ginebra también ha registrado 82.108 nuevos casos, nuevos contagios en el planeta, lo que eleva en total, desde que empezó la pandemia, a 2,34 millones de casos. En ambos casos, tanto de nuevos fallecidos como de nuevos enfermos confirmados, se observa un ligero aumento respecto a la jornada anterior. Y continuamos, en este caso hablamos de Europa, y es que aunque la mayoría de gobiernos europeos continúan llamando a la prudencia ante el coronavirus, el viejo continente registra este lunes algunas noticias favorables respecto a la pandemia. Así, por ejemplo, Reino Unido ha registrado la cifra diaria de fallecidos más baja desde hace 2 semanas. Y en Italia, por primera vez, ha caído el número de positivos. En Francia, este lunes, ha disminuido también el número de personas ingresadas y el de los pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI. En Alemania, el número de nuevos positivos en las últimas 24 horas es el más bajo de los pasados 5 días. Nos centramos en Reino Unido, y es que es el quinto país del mundo con más fallecidos por coronavirus, según ha informado. Este lunes han sido 449 muertes por causas en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado 6 de abril. Aunque el número total de decesos ascienden ya a 16.509 muertes en Reino Unido. En cuanto a los contagios, suman 4.676 nuevos positivos, con lo que el número total de afectados alcanza los 124.743, una cifra que lo coloca en la sexta posición en todo el mundo. En Italia, los fallecidos por coronavirus son ya 24.114. Se registraron en el último día 454 muertes y una cifra inferior al domingo, superior a lo del domingo, que eran 433. Pero sí que sigue en la línea de descenso de estos últimos días, según ha informado este lunes. Lo destacable en Italia es que por primera vez los positivos actuales han descendido respecto al día anterior. Este lunes han sido 108.237 positivos en activo, que son 20 menos que el domingo. Los casos totales de contagio en Italia, en Italia son 181.228. Así que esos son el número de casos totales en Italia. En cuanto a Francia, ha registrado este lunes 20.265 muertos por coronavirus desde que empezó la pandemia, lo que ha sumado 547 en las últimas horas. Y el total de personas
que siguen hospitalizadas a día de hoy son 30.584 y el número total confirmado de coronavirus en Francia son 114.657, aunque la Universidad Johnson Hopkins sitúa el total de esta cifra en 154.098. En el caso de Alemania, la canciller Angela Merkel ha advertido este lunes que aún no se ha superado el peligro de la pandemia, ya que en Alemania en gran parte han vuelto han empezado la desescalada y que Alemania ha sumado, tiene más de 141 personas contagiadas y han fallecido más de 4.400, todo esto desde que empezó la pandemia. Y hay que recordar que en España todavía no ha entrado en fase de desescalada. Esto es lo que ha quedado bastante claro. Pero el gobierno ha querido incidir este lunes que aún no sabe exactamente cómo se va a hacer ese desconfinamiento y que lo decidirán con los expertos. De momento no hay fechas en el horizonte, según es lo que ha asegurado la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, más allá de la salida de los niños a partir del próximo 27 de abril. Eso sí, no se descarta que haya cambios antes del 10 de mayo y que se puedan levantar algunas restricciones antes de esta fecha. Hay que recordar que, como ya indicó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la desescalada se hará de forma diferente según cada territorio y según las necesidades de cada territorio. Por otro lado, hay un cambio importante que se plantea el gobierno de España en el sistema de tributación de los trabajadores autónomos, que podría cambiar a partir de este martes, al menos temporalmente, y pasar del sistema actual de módulos de actividad a basarse en los ingresos de los trabajadores. Y aquí me vais a permitir hacer un paréntesis y decir, ya era hora, porque lo justo es que un autónomo pague su cuota dependiendo de lo que gana, no que pague una cuota fija. Pero bueno, vamos a seguir. El Consejo de Ministros prevé tomar este martes una decisión en este sentido sobre un tema que la semana pasada quedó en el tintero cuando el gobierno acordó aplazar durante un mes la declaración de IVA y otros impuestos correspondientes al trimestre. Entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que esta modificación se aprobaría en breve y todo apunta de que va a recibir la luz verde este viernes. Está por ver todavía el alcance de un cambio legal en los colectivos de autónomos que llevan años reclamando y que en el contexto actual de emergencia sanitaria hace unos días no confiaba que ahora vaya a ser para siempre, pero en su plazo de aplicación y de que, por ejemplo, contemple al menos el segundo trimestre de este año y dependerá de que ella puedan beneficiarse más autónomos de los que la asociación del sector calculan que podrían valerse el aplazamiento al 20 de mayo de la declaración trimestral que vencía este lunes. En todo caso, el cambio normativo corresponde a la reivindicación de las asociaciones de autónomos que llevan años pidiendo que los trabajadores por cuenta propia puedan declarar impuestos en función de lo estipulado en el sistema de módulos según el tipo de actividad y no, sino por sus ingresos reales y no por el sistema de módulos actual. Y cambiamos de tema, vamos a dejar de hablar del coronavirus con otras noticias. Y hablamos de que hace ya más de 4 años que Facebook presentó las reacciones, su alternativa y extensión al famoso botón de me gusta, con la que trata de dar opciones a sus 250 millones de usuarios
para reaccionar a las publicaciones porque, desde luego, no todo nos puede gustar. Ante la situación global en que vivimos y la avalancha de información a la que estamos sometidos, puede que estas reacciones no sean suficientes. Puede que algo no te guste, ni te encante, ni te divierta, ni te asombre, ni te entristezca, ni te enfade. Puede que simplemente te preocupe y que quieras mostrar que algo te importa y que apoyas lo que dices de esa manera, de la impuesta distancia. Ese parece ser precisamente el objetivo de la compañía de Mark Zuckerberg con la implantación de una nueva reacción en el botón de like, el me importa. Ha sido anunciada por el director de comunicaciones tecnológicas de Facebook, Alexru Vioka, en su cuenta de Twitter. Como explica Vioka, sabemos que en este momento incierto y queríamos aplicar que las personas puedan mostrar su apoyo de manera con este nuevo me importa, que tendrá la forma de un emoji abrazando un corazón, en el caso de Facebook, y un corazón con como unas ondas alrededor, en el caso de Facebook Messenger. Pues nada, esta reacción muy pronto estará en Facebook. En Facebook. Y continuamos. En este caso también hablamos de tecnología, pero con otra noticia diferente. No sé por qué le doy tantas veces al mismo botón, solo le tenía que dar una, pero bueno. Y es que hay que tener un poco de cuidado, porque últimamente cada vez son más los usuarios que usan las redes sociales y también Internet. Según publica Google en su propio blog, ha bloqueado a una media de 18 millones de correos electrónicos diariamente con contenido malicioso sobre el coronavirus en tan solo la última semana. Esto se suma a más de 240 millones de mensajes de spam diarios relacionados con el COVID-19. La compañía de Google asegura que sus modelos de Machine Learning han evolucionado para comprender y filtrar estas amenazas y que son capaces de bloquear más del 99,9% del spam, phishing y malware para que no llegue a sus usuarios. Habitualmente cada día más de 100 millones de mensajes de phishing son bloqueados en Gmail. Los atacantes de phishing y las estafas que estamos viendo utilizan tanto el miedo como los incentivos financieros para crear urgencia e intentar incitar al usuario a responder. Eso es lo que informa Google. Así, lo más común es hacerse pasar por organizaciones gubernamentales autorizadas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para solicitar donaciones fraudulentas o distribuir malware. Entre otros casos, aprovechan los problemas económicos de las personas durante esta crisis para hacerse pasar también por instituciones locales que ofrecen supuestas ayudas económicas o avisan de problemas con los salarios. Asimismo, los cibercriminales también aprovechan la situación actual y la situación laboral, no solo con no solo las posibles faltas de ciberseguridad que implica el teletrabajo desde el hogar a nivel técnico, sino también tratan de engañar haciéndose pasar por los departamentos de administración o recursos humanos de la empresa. Así que no es que estas estafas sean nuevas, son viejos métodos, simplemente se aprovechan del clima de alarma y confusión generado por la pandemia para intentar que los usuarios caigan en la trampa. En muchos casos estas amenazas no son nuevas, sino que son campañas de malware existentes que simplemente se han actualizado para aprovechar la mayor atención en el COVID-19, que esto es lo que afirma el artículo de Google. La compañía detrás de Gmail también trabaja codo con la OMS para implementar el sistema de MARC,
Domain Based Message Authorization Reporting and Conformance. La plataforma busca mejorar la detección de correos electrónicos con dominios sospechosos. Como siempre, la mejor protección ante las ciberamenazas es usar el sentido común y tener, como iba diciendo, usar el sentido común y tener buenos hábitos en Internet. Si en un email alguien te pide que hagas algo, ya no decir si te pide que envíes dinero o enviar algún tipo de datos, pues no te fíes. Por supuesto, tampoco te fíes de algo que te llega sin solicitud. Es decir, si te envían un archivo porque te citan para hacerte una prueba de COVID-19, por ejemplo, no lo abras. Nadie va a hacerte este tipo de envío de manera oficial. Por último, recuerda que si algo tan sencillo como revisar esa dirección del remitente te sacará de dudas, en muchas ocasiones suelen ser larguísimas, vienen de fuentes extrañas y apuntan a URLs dudosas. Ante cualquier duda, mejor no hagas clic en el correo que te levante esas sospechas.